Si se acuerdan de esos 4 puntos, nota al pie de página 13. Vamos a arrancar pasando esos 4 puntos. En verdad, bueno, los vamos a leer rápidamente, pero son las conclusiones a las cuales va a llegar Sartre, ¿no? Después de la crítica al yo trascendental, sobre todo en la concepción de Husserl que viene a continuación. Fíjense, si el yo no es un habitante de la conciencia, tenemos estas 4 conclusiones, ¿no? Primero, que el campo trascendental se hace impersonal, o si se prefiere, prepersonal, sin yo. Eso es algo que habíamos hablado. 2, que el yo no aparece más que al nivel de la humanidad y que no es más que una fase del yo, moi, acá Mazzotta lo distingue, la fase activa, ¿no? Fíjense, el yo al principio no es el mismo que aparece después de la fase del. Primero je y después moi. Entonces, una de las primeras distinciones que ya aparece acá es que el je es la fase activa del moi, ¿no? Eso después lo vamos a ver. Y que este yo es donde aparece el nivel de la humanidad. Otra vez esta distinción entre conciencia trascendental y conciencia empírica. La conciencia empírica es este nivel de la humanidad y es donde tenemos un yo. Después 3, que el yo pienso puede acompañar nuestras representaciones porque aparece sobre un fondo de unidad que no ha contribuido a crear y que es esta unidad previa la que al contrario lo hace posible, ¿no? Entonces, en la reflexión donde la condición que pedía Kant se cumple porque hay un yo, ¿no? Ese yo aparece como siendo el unificador de todos mis actos, de todos mis estados, pero no es el agente constituyente ni de esa unidad, ni de esos estados y acciones en última instancia, ¿no? Lo es la conciencia trascendental, solamente que él aparece como un impostor, ¿no? El yo también es un impostor. Una de las cosas que acá no vamos a trabajar por cuestiones de tiempo y habría que preparar también otros textos, ¿no? De crítica de especialistas, es también lecturas psicoanalíticas, psicobiográficas de Sartre o incluso lecturas postestructuralistas, ¿no? Porque acá lo que está haciendo es desarmar la personalidad del yo, ¿no? Desarmar el yo, digamos, dentro de una conciencia. Entonces, algunos especialistas lo interpretan por este lado, ¿no? Esta destrucción del yo, yo como algo ficticio. Si quieren, también se puede conectar con la crítica a Nietzsche del cogito. No sé si se acuerdan, no me acuerdo en qué libro, ¿no? Pero él habla de que es un engaño gramatical el yo pienso, ¿no? Que en verdad el yo no es el que... Más allá del bien y el mal. Más allá del bien y el mal. Ahí habla del ello, dice ello piensa. Claro, ¿no? Criticando este principio filosófico de tanta historia y tanta tradición que es un yo, y el yo como sujeto, como agente, como todopoderoso. Pero bueno, esto lo dejamos al lado, pero lo menciono porque para que sepan que existen lecturas de ese estilo. Y bueno, después 4, que sería lícito preguntarse si la personalidad, aún la personalidad abstracta de un yo, es un acompañamiento necesario de una conciencia y si se puede concebir conciencias absolutamente impersonales, ¿no? Este es el punto más polémico y yo personalmente no veo que dé una solución definitiva a esta pregunta, pero para verla vamos a tener que ir a la segunda sección del libro. Bueno, ahora sí, a lo que quería ir, que es a la cuestión de Husserl, la crítica a Husserl, ¿no? Vamos a leer. Husserl ha respondido a la cuestión de la pregunta si el yo es un habitante de la conciencia. Después de haber considerado que el yo, moi, era una producción sintética y trascendente de la conciencia, en las investigaciones lógicas, ha retornado en ideas, a la tesis clásica de un yo trascendental que estaría como por detrás de cada conciencia, que sería una estructura necesaria de esas conciencias, cuyas radiaciones extral recaerían sobre cada fenómeno que se presentara en el campo de la atención.
Así, la conciencia trascendental deviene rigurosamente personal. Acá tenemos que hacer una aclaración. Sartre abarca distintos periodos de la fenomenología en la trascendencia del ego, ¿no? La fenomenología de Husserl. Y nosotros vamos a tener que decir cuáles son, ¿no? Por un lado, habla del periodo de investigaciones lógicas. Libro que sale en 1900 y 1901, al comienzo del siglo. En este texto, Husserl no escribe a la idea de un yo trascendental. De hecho, la critican otros pensadores, en Nato, ¿no? Entonces, habla de que si hay un yo, ese yo, ¿no? Ese yo psicofísico que aparece en el plano de la experiencia. Y en ese sentido es un objeto trascendente. Un noema en términos de, bueno, ideas uno. Fíjense, yo traje, después lo voy a subir al Drive, una cita de investigaciones lógicas, ¿no? Y me gustaría leérselas para que vean cuál era la opinión de Husserl al respecto. Ahí dice, voy a saltear varias cosas, no voy a leer lineal, pero dice: el yo puro, según los investigadores próximos a Kant y también según muchos investigadores empíricos, proporciona el punto unitario de referencia al cual se refiere de un modo completamente peculiar todo contenido de la conciencia, ¿no? Lo que hace en un primer momento es describir la opinión de Nator, que para él sí hay un yo formal, ¿no? Vacío, que es este punto unitario de referencia de todo contenido de conciencia. Más adelante, algo es consciente significa que es objeto para un yo. Este ser objeto no tolera que se le haga a su vez objeto, ¿no? El yo no puede ser objetivado, el yo formal. Y Husserl dice: por impresionantes que estas consideraciones sean, no puedo confiarlas si las miro detenidamente. ¿Cómo podría fijar ese hecho básico de la psicología si no lo pensásemos? ¿Y cómo podríamos pensarlo sin convertir el yo y la conciencia en objetos de dicha fijación, ¿no? El primer problema que tiene con una idea de un yo trascendental, vacío y formal, es que escapa a cualquier tipo de intuición, y su filosofía, la fenomenología, que en este periodo él la llamaba también psicología descriptiva, ¿no? Se reduce a una ciencia descriptiva de lo que aparece en el modo de la intuición. Bueno, este yo no aparece jamás, y eso significa que no puedo analizarlo, no puedo decir si hay algo como tal, ¿no? Algo como tal existe, ¿no? Y más adelante sigue con esto. Ahora bien, he de confesar que no logro encontrar de ninguna manera ese yo primitivo, centro necesario de referencia. Lo único que soy capaz de notar o de percibir es el yo empírico y su referencia empírica a aquellas vivencias propias o a aquellos objetos externos que en el momento dado se ha tornado para él justamente objetos de atención espacial, quedando fuera y dentro muchas otras cosas que carecen de esta referencia al yo, ¿no? Este yo de Nator yo no lo encuentro, eso es lo que dicen investigaciones lógicas, que después es reeditada, ahora no me acuerdo el año en que se reedita, y agrega una nota de pie de página en esta reedición que dice: después he aprendido a encontrarlo, el yo trascendental. He aprendido a no dejarme extraviar en la pura aprehensión de lo dado por el temor a las degeneraciones de la metafísica del yo, ¿no? Y esto nos lleva al segundo periodo que está en juego acá, que es el de ideas. No, ideas 1 de 1913.
En este periodo, sí Husserl habla de que, bueno, hay un yo trascendental. ¿No? Y ahora leemos un pasaje de Ideas 1, el parágrafo 80, donde él presenta el yo trascendental, ¿no? Para ver la diferencia. En Ideas 1 él dice: todo cogito, todo acto en un sentido señalado, se caracteriza como acto del yo, procede del yo que vive en él actualmente. Pero si llevo a cabo la epogea fenomenológica, sucumbo, como el mundo entero de la tesis natural, también yo, el hombre, a la desconexión, quedando la pura vivencia de acto con su propia esencia, ¿no? Lo que dice es que en nuestra experiencia cotidiana siempre hay un yo de donde el que realiza la acción, ¿no? En una reflexión, incluso en lo que habíamos llamado la actitud natural, ¿no? Yo percibo algo, ¿no? En esa percepción hay un yo. Ese yo es una yo persona, ¿no? En mi caso Alan percibiendo un objeto en tal momento. Si realizamos la epogea trascendental, ¿no? Reducimos, ponemos en suspenso la idea de que hay un mundo exterior, ¿no? E intentamos encontrar lo que son las esencias propias de el conocimiento y la intencionalidad. Bueno, en primer lugar, hay que poner en duda la existencia de este yo empírico, digamos, en este caso Alan, la persona Alan, ¿no? Ese yo psicofísico es un yo que sucumbe a la reducción y a la epogea trascendental, ¿no? Fenomenológica. Pero aparece otro yo, ¿no? Fíjense lo que va a decir. Por otra parte, no hay desconexión capaz de anular la forma del cogito y de borrar el sujeto puro del acto. El estar dirigido, estar ocupado con, tomar posición relativamente a, experimentar, padecer por, encierra necesariamente en su esencia esto: ser precisamente un desde el yo o en el rayo de dirección inverso hacia el yo. Y este yo es el puro, a él no puede hacerle nada, ninguna reducción, ¿no? Si ponemos en suspenso, ¿no? Entre paréntesis, el yo empírico, no significa que se borre cualquier referencia a un yo. Toda vivencia, si la analizamos, tiene una referencia a un yo que podemos llamar acá puro. No hay una vivencia que no tenga este correlato subjetivo, este polo subjetivo, ¿no? En Ideas 1, este yo trascendental se identifica con, bueno, en alemán, que se llama Ich Pol, ¿no? Que es el yo como un polo de referencia subjetiva en cualquier tipo de vivencia, ¿no? El Leibniz, que había nombrado Sartre, ¿no? Vivencias, ¿no? Toda vivencia tiene una referencia a un yo, ¿no? Y a un yo que es puro porque no tiene contenidos los cuales pueden ser analizables, ¿no? Es simplemente la referencia de que pertenecen a un yo, y ese yo se mantiene unitario y el mismo en todo el flujo de vivencias, en todo tipo de percepción, percepción, imaginación, rememoración, todos los actos que podemos nombrar, incluso en la duración de un acto particular, ¿no? Que se da en un tiempo y fluye, hay un yo que es el mismo, ¿no? Acá Husserl lo identifica como puro y vacío, ¿no? Bien, y también ahora, bueno, por ahora sigamos leyendo, pero tenemos estas dos etapas, ¿no? Y lo que Sartre va a decir es que de investigaciones lógicas a ideas, Husserl hizo un error, digamos, muy peligroso, que es esto de postular para la unidad de la conciencia un yo trascendental, ¿no? Fíjense cómo sigue. ¿Era necesaria esta concepción? ¿Es compatible con la definición que Husserl da de la conciencia? Se cree ordinariamente que la existencia de un yo trascendental se justifica por la necesidad de unidad y de individualidad de la conciencia. Acá está lo que les había nombrado yo.
¿Por qué alguien postularía un yo trascendental? Bueno, para mantener la unidad y la individualidad de la conciencia, ¿no? Que todos los actos no sean una multiplicidad desconexa y que aparte esa conciencia sea esta conciencia, ¿no? Mi conciencia. Como todas las percepciones y todos mis pensamientos se relacionan a ese núcleo permanente, mi conciencia queda unificada. Porque yo puedo decir mi conciencia y porque Pedro y Pablo pueden también hablar de su conciencia, es que esas conciencias se distinguen entre ellas. El yo es productor de interioridad. Pues bien, es seguro que la fenomenología no tiene necesidad de recurrir a ese yo unificador e individualizante. Este es, digamos, como el resumen de la crítica que le va a hacer a Husserl, ¿no? ¿En qué se basa? En que la misma fenomenología de Husserl, tal cual como él la describe, no necesita, no requiere, es un paso en falso suponer un yo trascendental, ¿no? Ya en investigaciones lógicas no estaba, y después vamos a ver otro texto al que recurre él, ¿no? Que son las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Este es un libro que se publica en el 28, si mal no recuerdo. Bueno, no lo tengo anotado, ¿no? Pero que reúne lecciones de Husserl que da en la Universidad de Gotinga en un curso de 1904 en 1905. Y bueno, y agrega algunos textos en su apéndice complementarios que Husserl redacta en 1907 entre 1907 y 1911, ¿no? Un poco digo las fechas para tener en cuenta lo que es la evolución del pensamiento de Husserl, ¿no? Porque son distintos periodos y vemos a veces distintas teorías en cada uno, ¿no? Este texto es el texto en que Husserl trabaja la cuestión del tiempo, ¿no? Cómo la conciencia percibe un tiempo en la experiencia, no el tiempo de los objetos, el tiempo empírico, tiene un tiempo propio, un tiempo interior, el tiempo del flujo, ¿no? Todos sus actos duran, sus datos sensoriales también duran, ¿no? Lo que habíamos hablado de este contenido inmanente, ¿no? Una sensación. Por ejemplo, cuando escuchamos una nota, escuchamos una melodía, escuchamos una seguidilla de notas, unas en el momento del presente, la nota que escucho ahora, otras que ya pasaron, quedaron en el pasado, y otras que están por venir, ¿no? Y la sensación de la nota, que bueno, después una percepción le va a dar un sentido, lo que estoy escuchando también tiene esta cualidad de durar, ¿no? Hay un momento que estoy escuchando en el presente, que es lo que Husserl llama, tengo una impresión de esa nota, pero también momentos retenidos en el pasado, ¿no? Y proyecciones, digamos, en el futuro. Bueno, en este libro trata la cuestión de cómo es que la conciencia tiene este tiempo inmanente, cómo se constituye este tiempo y cómo es un tiempo, ¿no? Es unitario. Y no aparece el recurso a un yo trascendental, ¿no? Husserl, a través de una teoría del tiempo que se constituye por retenciones, impresiones y protenciones, que bueno, no podemos reconstruir acá, pero que elabora en este libro, explica cómo el tiempo de la conciencia se autoconstituye sin necesidad de un yo trascendental, ¿no? Entonces, la movida de Sartre es mostrar cómo la fenomenología de Husserl puede explicar que la conciencia es una y está unificada, sin recurrir a un yo trascendental. Y por eso habla de que bueno, es inútil, no, es inocuo, no sirve un yo trascendental. Fíjense, vamos a seguir, ¿no?
En efecto, la conciencia se define por intencionalidad. Por la intencionalidad, ella se trasciende a sí misma, se unifica escapándose. La unidad de las 1000 conciencias activas por las cuales agrego y agregaré 2 a 2 para hacer 4, es el objeto trascendente. 2 y 2 son 4. Sin la permanencia de esta verdad eterna sería imposible concebir una unidad real y habría tantas operaciones irreductibles como una conciencia operatoria. Vamos a hacer un punto ahí, ¿no? Entonces, respecto a la unidad de la conciencia, acá Sartre nos dice que una de las formas que se unifica la conciencia es a través de la intencionalidad misma, ¿no? Tenemos la conciencia, ¿no? Que tiene distintos actos, o un acto que dura, tiene un tiempo que fluye, ¿no? Y un objeto que en este caso es bastante curioso. Sartre habla de una verdad matemática. 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Es raro. ¿Una verdad qué? Matemática. Ah, claro. Una verdad universal. No habla de un objeto espacio-temporal, como percibo una mesa, ¿no? Utiliza un objeto trascendente que es abstracto y que es una ley matemática, es una ley eterna, ¿no? Siempre 2 más 2 va a ser igual a 4. Este sería el objeto, ¿no? Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando vimos Husserl, el objeto se presenta como trascendente ideal? ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de que la conciencia muta, digamos, hay una multiplicidad de vivencias, ¿no? En el tiempo, el objeto se presenta como idéntico, ¿no? Es el mismo objeto. Nosotros usamos como ejemplo, no sé, una botella de agua, ¿no? Que yo la veo por distintos lados, por distintos pestaneos, digamos, hay cambios en mi percepción y también en los datos sensibles que tengo de ella, pero esa botella aparece como una, ¿no? Una en el tiempo. Y acá Sartre nos dice, bueno, en esa intencionalidad, ¿no? Donde el objeto se mantiene unificado a través del tiempo, la conciencia gana, digamos, esa unidad, ¿no? También se mantiene una, pero por la unidad trascendente que tiene el objeto constituido, no por una referencia a un yo trascendental, no a un polo subjetivo, ¿no? Esto es bastante extraño y polémico. Sartre lo dice como, y ahora cambia de tema, van a ver, ¿no? Porque habla, quizás para dejar en claro, ¿no? La unificación de la conciencia para Sartre en la trascendencia del ego se da en 2 niveles. Uno, en este que es la intencionalidad de un objeto trascendente. En este salirse a y percibir algo que es idéntico y dura en el tiempo, la conciencia también dura, ¿no? También es una, quiero decir, ¿no? Y otra, que es respecto, bueno, pero esto es respecto a los objetos trascendentes. ¿Qué pasa con los contenidos inmanentes de la conciencia? ¿No? Y para explicar eso recurre a las lecciones de Husserl, ¿no? Y habla de que, bueno, Husserl explica ahí cómo los contenidos inmanentes de la conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo sigo. Cómo los contenidos inmanentes de la conciencia se unifican, se autounifican por una forma de constitución propia del tiempo de la conciencia, ¿no? Que él habla de intenciones transversales, ¿no? Acá entramos en un problema porque para explicar esto tendríamos que estudiar las lecciones, ¿no? de fenomenología de la conciencia del tiempo, porque la teoría de la autoconstitución de la conciencia en Husserl es bastante compleja, ¿no? Es muy difícil. Lo que sí yo voy a hacer ciertas observaciones que van a tener que tomarme la palabra. Si conocen la teoría de las lecciones, digamos, de nada, me pueden aportar o me pueden decir o me pueden criticar, ¿no? Pero tardaríamos un montón en explicar esto. La cuestión es que
Sartre hace dos errores terminológicos respecto a la fenomenología de Husserl, ¿no? Bueno, ahora los voy a decir. Si quieren, leemos un poco más, así se entiende. Bueno, hablamos como conciencias operatorias. Es posible que aquellos que creen que 2 y 2 son 4 es el contenido de mi representación se vean obligados a recurrir a un principio trascendental y subjetivo de unificación que sería entonces el yo. Acuérdense que este objeto trascendente está por fuera de la conciencia para Sartre, no es un contenido. Eso lo vimos en la intencionalidad. Pero bueno, hay algunos que dirían que es un contenido. Pero precisamente Husserl no tiene necesidad de recurrir a un yo. El objeto es trascendente a las conciencias que lo apresan y es en él en que se encuentra su unidad. Se dirá que, sin embargo, es necesario un principio de unidad en la duración para que el flujo continuo de las conciencias sea susceptible de poner objetos trascendentes fuera de él. Es necesario que las conciencias sean síntesis perpetuas de las conciencias pasadas y la conciencia presente, lo cual es exacto, pero es significativo que Husserl, quien ha estudiado en la conciencia interna del tiempo, este libro de lecciones, este curso, esta unificación subjetiva de las conciencias, no haya recurrido jamás a un poder sintético del yo. Es la conciencia la que se unifica a sí misma y concretamente por un juego de intencionalidades transversales que son retenciones concretas y reales de las conciencias pasadas. Así la conciencia reenvía perpetuamente a sí misma. Decir una conciencia, decir toda la conciencia, y esta propiedad singular pertenece a la conciencia misma, cualquiera que sean, por otra parte, sus relaciones con el yo. ¿No? Bien, entonces, volviendo a esta cuestión. El objeto, siendo trascendente, tiene esta unidad, y la conciencia como que gana cierta unidad, ¿no? del objeto. Pero en lo que refiere a los contenidos reales inmanentes que tiene, ¿no? Sartre recurre a las lecciones, ¿no? Refuta a Husserl con Husserl mismo. El Husserl de 1913, digamos, le restó importancia a su curso de 1904 y 1905, donde el tiempo no recurría a un yo trascendental, ¿no? La recuperación de la teoría del tiempo interno de la conciencia por Sartre es presentada de manera muy escueta y, lo que iba a decir antes, tiene ciertos errores terminológicos, ¿no? Primero, habla de esta unificación de todas las conciencias por impresión y retenciones. No me acuerdo si directamente dice las palabras, pero no habla nada de algo muy importante que son las protensiones, que son los que en una conciencia intencionan lo que sería el tiempo futuro, ¿no? Nosotros tenemos que es la que mencionaste hace un poquito. Sí. Tres niveles: impresiones, retenciones y protenciones. Agarro un ejemplo de Husserl, ¿no? Si nosotros escuchamos una nota, ¿no? Esa nota tiene un principio, empieza a sonar, y un final, ¿no? Nosotros escuchamos la nota cuando la percibimos en algún momento particular. Hay un momento que es la plenitud intuitiva, ¿no? Es lo que estamos escuchando ahora. Ese momento que es ahora, el acto, digamos, las vivencias que constituyen el tiempo, ¿no? Lo viven como una impresión. Y la nota, hay momentos donde ya ese ahora quedó en el pasado, ¿no? Y las retiene, ¿no? Sí, Husserl habla que siempre todo objeto de tiempo se escorza, ¿no? Ahora, momento 1, después aparece un momento 2, y ese momento 1 ya quedó en el pasado, pero no desaparecen, digamos, de la conciencia. De hecho, para que nosotros tengamos conciencia de una nota, no podemos cada momento ahora intencionarlo de manera aislada y atómica. ¿Por qué? Porque no tendríamos un objeto único que dura, sino como una conciencia humiana, distintas representaciones sin conexiones,
¿no? ¿Se entiende eso? Como, bueno, sí, una conciencia medio esquizofrénica, pero cada momento estaría desconectado del anterior, ¿no? Para que nosotros tengamos conciencia del tiempo, lo que pasó tiene que estar en nuestra conciencia. Entonces, todo lo que está en el tiempo pasado es retenido, ¿no? Hay retenciones. Que conservan los momentos pasados de la nota, ¿no? Y también se habla que en el futuro, digamos, nosotros también estamos a una cierta espera de algo que seguirá, ¿no? En la forma más básica y más simple, cada vez que tenemos conciencia de un objeto que dura, no pensamos que todo va a terminar en el ahora, sino que va a venir algo, quizás no sabemos qué, ¿no? Pero va a continuar de alguna manera, ¿no? Todo el tiempo futuro, ¿no? Es intencionado por las protecciones. Protección no parece que vamos. No estoy seguro. Protenciones. Protenciones, ¿no? Tensiones que van para. Sí, que van para adelante, ¿no? Bien, y esta impresión, esta retención y esta protención, todo esto se da en el modo de la actualidad. Una síntesis. Sí, como una síntesis que está por completo, digamos que. Chao, hasta luego. Que sucede actualmente, ¿no? Yo escuchando una nota, escucho un momento impresional, ¿no? En este preciso momento, después el sonido pasado es retenido, ¿no? Y el sonido que está por venir es protensionado, pero todo en la actualidad, ¿no? Retención, impresión y protención se dan juntas en el tiempo actual, ¿no? Es medio como en los históricos de impresión, asentamiento, impulso. No sé. Los históricos tenían un esquema así. Los estoicos. Sí. No estoy seguro porque no sé si No no hay conozco ese lugar tema. donde tenían como tiempo pasado, futuro, pero eran como tres procesos que describían como uno sirve y cómo el hombre conocía, y está relacionado con la doctrina. Usaban también la impresión, pero no en el mismo lugar. No sé, esa te la debo. Pero la verdad. Pero bueno, así se constituye un contenido de la conciencia, un contenido inmanente. Siempre hay impulsión, retención, protenciones, ¿no? Lo que pasa también es que... Pero hay una síntesis en lo actual. Tenés esa reminiscencia. Eso se da en tenés lo actual. el pensamiento de que algo viene. Sí. En la música, está bien. Sí. Especialmente. Estoy intentando no meterme lo más posible en esto porque es muy difícil y todo me va a llevar a otra cosa. Pero con este esquema, ¿no? Protención, retención y retenciones, también Husserl habla de otro nivel de constitución temporal que es el que se llama el de la conciencia absoluta del tiempo, ¿no? Acá estamos en el dato, un dato sensorial, ¿no? El tema es que esta duración del dato sensorial requiere constituirse también temporalmente, ¿no? Quizás simplemente lo nombro y después, bueno, si quieren lo reelaboramos en el futuro, ¿no? Y esta es lo que llama un tiempo de la conciencia absoluta, ¿no? Que lo que hace es unificar todas las vivencias de toda la conciencia en un tiempo uno, ¿no? Tiene una intención que él llama longitudinal, ¿no? Una intención longitudinal que hace que cada vivencia temporal que sucede se retenga en un flujo único, ¿no?
A diferencia de estas intenciones que él llama intenciones transversales, ¿no? Solamente por la cuestión de vocabulario estoy diciendo esto. Intenciones transversales. ¿No? Las intenciones que constituyen en última instancia el tiempo total de la conciencia son las longitudinales, en verdad se han dado juntas, pero son las longitudinales. Y Sartre acá las llama transversales, ¿no? Está pensando en las longitudinales, pero las llama transversales, ¿no? ¿Y son las que dijiste? Las que unifican el tiempo de la conciencia, de toda la conciencia. Y después hay otro error terminológico. Acá igual no estamos hablando de retomar un concepto y redefinirlo, ¿no? Porque realmente parece querer usarlo como lo usa Husserl, pero se equivoca. El otro término que lo usa de una manera distinta es el término de posicional o tético, tesis, ¿no? Cuando Husserl habla de tesis y posición, ese es un carácter que tienen los actos que tiene que ver... La palabra exposición, de exponer. Posición. Y es tesis. Y tesis. ¿No? Porque él habla que los actos intencionales a objetos externos, Sartre, son posicionales, ¿no? Ponen un objeto, intencionan un objeto, ¿no? Son actos también téticos, ¿no? Tesis y posición los toma como sinónimos. Y en cambio Husserl, lo que se llama en un acto posición, es el valor de creencia que hay, digamos, respecto a ese objeto, ¿no? La posición que puedo tener con un objeto es que exista en la realidad o que sea inexistente, ¿no? Como puede ser en la imaginación, ¿no? Un centauro se me aparece como algo que no está existiendo, o como un objeto probable, dudoso. Son distintos tipos de caracteres de posición, de creencia al objeto, y después ese objeto tiene distintos modos de ser, ¿no? La realidad efectiva o ser dudoso. Pero bueno, yo nada más quería hacer mención a esto por esta cuestión que por lo menos a mí me llama mucho la atención de confusión terminológica de Sartre, ¿no? ¿Por qué utiliza estos términos de esta manera, ¿no? Y después por lo menos el de posicional y el de tesis se vuelven ya fundamentales para su filosofía, ¿no? Después los utilizan en Ser y la Nada y demás. Así que hay que ver, ¿no? Esta pregunta que nos habíamos hecho de si mal comprende a Husserl, si en verdad lo comprende de una manera muy personal. Ya tiene un prontuario ya. ¿Cómo? Ya tiene un prontuario. Ya está sumando muchas faltas. Bueno, en la clase pasada dijimos, bueno, si Sartre se presenta a un examen, a un final, ¿lo reprueban? Bueno, sí, en este momento sí. Si él quiere, bueno, exponga cómo se constituye el tiempo de la conciencia. No, tal cual. No, usted está confundiendo intenciones transversales con intenciones longitudinales, ¿no? Después yo encontré como una hipótesis muy floja igual, pero para explicar por qué pasa esto, ¿no? Porque creo que en los cuadernos de Guerra él habla de sí mismo, y una de las cosas que dice es que no es un tipo muy posesivo, no le gusta retener posesiones, ¿no? Y dice, esto también me pasa con los libros. Yo termino un libro y lo regalo, lo tiro, no guardo una biblioteca gigante en mi casa, ¿no? Bueno, y también está este hecho de vivir en hoteles en una parte de su vida y no vivir en una casa, ¿no? Entonces yo imagino, él no tenía los libros a mano. No, cuando escribió esto, no iba a ver si, bueno, acá chequeaba cómo es la formulación de Husserl de estas cuestiones del tiempo, ¿no? Y utilizaba la bibliografía. Entonces, la bibliografía de este texto está. Sí, bueno, eso igual es propio del estilo ensayístico. No poner ensayístico. Uno no tiene que poner referencias y citas, no hace falta, ni citar literalmente a veces.
Entonces eso se lo perdonamos porque bueno. Pero después este uso, ¿no?, inapropiado de conceptos husserlianos, creo que di toda esta vuelta nada más para llegar a este punto que no me lo podía evitar. Es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo por qué confunde, ¿no? Yo creo que su lectura de Husserl no es ortodoxa, pero esa confusión que tuvo le dio paso a elaborar una teoría propia, ¿no? Pero bueno, gracias. Para terminar, porque estamos en la hora, ¿no? Retengamos estas dos cuestiones que, bueno, son difíciles porque requieren más conocimiento sobre Husserl. Pero este movimiento argumentativo que hace Sartre, el yo trascendental, es inútil para la fenomenología misma. La misma fenomenología, tal como la presenta Husserl, hace que el yo trascendental sea inútil. ¿Por qué? Porque la unidad de la conciencia ya está garantizada por dos cosas. Su modo en que vive la intencionalidad, ¿no? Cuando intenciona un objeto, ese objeto se presenta como unitario. Acá, bueno, podríamos discutir un montón. ¿Por qué utilizó una ley eterna, ¿no? Y no un objeto que se destruye, o no un objeto espaciotemporal? Bueno, hay un especialista de Sartre que habla de, ¿cómo se llama? Logicismo, ¿no? Esa corriente que considera que las leyes matemáticas existen de manera independiente, un cierto platonismo, ¿puede ser? Puede ser, no estoy seguro. Te pregunto a vos porque sos el único que puede saber esto. Pero si Sartre acá está sosteniendo una tesis logicista, ¿no? Como si estas leyes existen en un mundo ideal, pero al que accedemos. Me perdí aquí. La conciencia está garantizada por dos cosas. Por dos cosas. La intencionalidad, en este escaparse, en este estallarse, se presenta unitaria por la unidad del objeto. Como el objeto se presenta unitario, la conciencia se mantiene unitaria. Uno se podría preguntar, ¿y si el objeto no se mantuviese de manera unitaria? ¿No? Si estuviese completamente desconexo, ¿pasaría lo mismo con la conciencia? Y yo me atrevería a decir, sí, digamos, ¿no? Para Sartre, si hay un mundo si tuviese una experiencia caótica la conciencia, bueno, tendría una conciencia de sí también caótica y no unitaria. ¿No? Y no unitaria. Por esta cuestión de que parece robarle la unidad al objeto trascendente. Pero bueno, también tenemos, ¿no? Yo dije dos cosas. La segunda, la unidad de los contenidos real inmanentes, ¿no? La unidad de los contenidos real inmanentes. Acuérdense, en Husserl, el contenido hilético y las noesis, lo que son los actos, ¿no? Acordate que yo sé muchísimo menos de Husserl. ¿Cómo son? Vamos a ver, los actos y los datos sensoriales, podemos reducir a eso, ¿no? Bueno, y para eso, él recurre a la teoría del tiempo de Husserl. Los componentes inmanentes de la conciencia se constituyen temporalmente con lo que él llama las intencionalidades transversales, ¿no? ¿Qué es eso? Yo entiendo que es transversal, pero ¿qué es? Es muy difícil. Lo que puedo hacer es buscar un material de ese tema. Y si quieren, lo leo. Digo, material manual, no. Si pueden ir al texto fuente. Si alguien no tiene el libro de las lecciones, yo lo tengo digitalizado, la edición de Trota, la traducción de Agustín Serrano de Aro. Mejor, porque son muy caras. Son muy caras. Son muy caras porque son de España. El tema es que es muy difícil entrarle a ese libro sin compañía y sin asistencia. Y en algún momento, si es nuestra compañía. Bueno, hay mucha gente mejor capacitada para las lecciones. Pero ¿podés mandarlo? Lo que sí puedo buscar o algo que... manuales, estudios manuales, ¿no? que presentan cómo se constituye el tiempo según Husserl. Porque yo he estado trabajando un poco el tema, pero es más filosófico, religioso, del tiempo visto por Agamben, pero
es en relación con Pablo. Sí. Lo único que a mí me parece importante retener acá es este movimiento de refutar, no sé, el Husserl de 1913 con el Husserl de 1900, 1901 o de elecciones, 1904, 1905. ¿No? Y referirse a este mal camino que tomó la fenomenología. Entonces Sartre se quiere presentar como alguien que redirecciona a la fenomenología en el buen camino. ¿No? Eso es lo que me interesa que conserven acá. ¿No? Y bueno, para la clase que viene seguimos con la trascendencia del ego.